Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Bienvenido hoy a oír un momento la palabra de Dios. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y bendecidos. Esperando así también que estos tiempos difíciles que estamos viviendo, de escasez para muchas personas en este país, sea Dios ayudándoles y les provea conforme a sus necesidades. Ya te quisiera invitar a oír un momento la palabra del día de hoy, la cual la vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, versículos 43 al 45. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Tiene un título. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Que Dios nos bendiga a través de esta lectura, confiando en que Dios hará entender lo que hoy nos quiere entregar. Todas aquellas personas que quieran buscar a Dios de corazón, de verdad, deben de buscar el reino de los cielos y su justicia. Es lo principal para una persona que recién va llegando a los caminos de Dios. Conocer el reino de los cielos y su justicia. Sin ella, si no conocemos el reino de los cielos y su justicia a través de las escrituras, en vano vamos a caminar. Como así también conocer a Dios y entenderle, como conocernos a nosotros mismos con los ojos de Dios. Por eso la importancia de que todos los seres humanos se conozcan y no conocerse conforme a sus culturas, tradiciones o costumbres o conforme a las leyes sociales, sino es conocerse por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene un concepto de sí mismo, y ese concepto de sí mismo es evaluado conforme a los actos y al comportamiento que tenemos en nuestra vida diaria, el cual no tiene nada que ver con la palabra de Dios, el cual no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que nosotros entendamos de nosotros mismos. Esa es nuestra apariencia, es lo que la sociedad y el mundo y la familia espera de cada uno de nosotros, pero no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nos conozcamos conforme a sus ojos. Y les recuerdo que Dios nos creó, y como Dios nos creó, Él nos conoce a la perfección. Él sabe perfectamente quiénes somos. La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso y mentiroso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Conocer nuestro corazón es importante, porque como dice Dios, es engañoso y mentiroso. En un momento nos hace sentir alegría, gozo, y en otro momento nos hace sentir tristeza y decepción. A veces nos hace sentir paz y otras veces ira. Así es nuestro corazón.
depende de la circunstancia de nuestra vida, va cambiando de emociones o sentimientos. No es constante, porque somos seres emocionales. Como así también Dios nos relata y nos cuenta que somos descendientes de Adán y Eva y que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y una semilla jamás va a cambiar su esencia fundamental porque alguien lo quiera o lo desee. Si plantamos, como dice su palabra, la palabra de Dios, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Una semilla, aunar una semilla que dé un fruto, que sea de un fruto, no puede dar otro. El que plante un manzano va a dar manzana. El que plante un durazno va a dar un durazno. Esa es la palabra de Dios que nos habla la verdad, que nos dice quiénes somos nosotros conforme a los ojos de Dios. En maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y si fuimos formados en maldad y nacemos pecadores, ¿podremos dar otros frutos delante de Dios? De ninguna manera. Por eso la importancia del que quiera creer en Dios y el que quiera conocerse conforme a los ojos de Dios debe de aceptar la palabra de Dios tal como es. No importa cómo nos comportemos o en la sociedad o con nuestra familia, podemos tener un comportamiento intachable, pero Dios nos dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Nuestros ojos carnales no nos permite ver nuestra condición espiritual, pero Dios, como es espíritu, Él todo lo ve. Y a través de las escrituras Él nos quiere hacer ver espiritualmente nuestra condición carnal y espiritual. Ya que todo cambio verdadero en cualquier ser humano debe salir del interior. Algunos se maquillan por fuera para verse más hermosos, pero su interior sigue siendo sucio. Dios nos da la posibilidad de poder cambiar interiormente. Y para eso nosotros debemos de creer en Él y obedecer a su palabra. En maldad fuimos formados y en pecado concebidos. ¿Qué frutos podemos dar? Si en pecado fuimos concebidos. Conforme a la palabra de Dios, ninguno. El ser humano no tiene ninguna virtud delante de Dios. Ahora nosotros, los seres humanos, nos comportamos de acuerdo a las leyes sociales y nuestras tradiciones y costumbres de la mejor forma posible, porque fuimos educados para eso, porque fuimos enseñados para eso. Si no hubiésemos sido educados y enseñados de acuerdo a las leyes sociales o nuestras costumbres y tradiciones, seríamos personas extrañas dentro de la sociedad. Quizás seríamos mal mirados. Quizás cuestionaría nuestras costumbres, que son distintas a las demás. ¿O acaso no pasa que una cultura critica a otra cultura conforme a sus propias tradiciones? Aún en estos tiempos sucede eso, porque vemos con ojos carnales y de acuerdo a nuestros ojos carnales, a nuestros pensamientos carnales y de acuerdo a nuestras tradiciones y costumbres, existen diversas culturas y tradiciones.
el mundo estamos llenos de diversas costumbres, distintas formas de tradiciones, pensamientos, lenguas, pero delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Y Dios nos dice a la humanidad que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Dios nos unifica a través de su palabra, no nos divide como la sociedad en nuestras culturas nos dividen. Dios no nos divide, Dios nos une a través de las escrituras y nos dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Todos los seres humanos nacemos de la misma forma. Por lo tanto, todos los seres humanos necesitamos volvernos a Dios, recibir remisión de pecados y nacer de nuevo espiritualmente. Por eso Dios nos advierte, nos dice que por sus frutos os conoceréis. Y es evidente, el que tiene a Dios en su corazón no tiene quizá un comportamiento distinto a cualquier otra persona, pero sí conoce a Dios, su amor y su gracia, y la enseña y la habla y la predica. Porque entiende y sabe que solo Él puede cambiar y transformar una vida. Solo Él puede dar remisión de pecados. Solo Él transforma un corazón. La importancia de conocer a Dios es muy grande y volverse a Él aún más. Porque Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el creador. Lo creamos o no lo creamos, existe un Dios que creó todas las cosas. Y esa verdad jamás va a cambiar, aunque el mundo lo niegue. Aunque el mundo no quiera aceptarlo, esa verdad jamás va a cambiar. La verdad nunca deja de ser. Por mucho que el ser humano quiera instalarse con nuevos pensamientos, nuevas definiciones de los propios seres humanos, la verdad de Dios jamás va a cambiar. Nunca. La verdad nunca va a dejar de ser verdad. Y Dios nos creó e hizo al hombre y a la mujer. Y en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y esa es la verdad absoluta. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes. Eso es lo que Dios nos dice. Y a través de la escritura, Dios quiere que todo el mundo se una y se hagan uno con Él. A través de la palabra de Dios, Él quiere la unidad en el Espíritu. Y es por eso que Él nos dice que tenemos que negar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver el mundo, la vida, y que los veamos con sus ojos. Y cuando nosotros comenzamos a ver nuestra vida con los ojos de Dios, nos damos cuenta de la condición de los seres humanos, que vivimos nuestra vida en una ilusión. Decimos que nos conocemos, pero en realidad nunca terminamos de conocernos. Muchas veces nos asombramos con las reacciones que podemos tener en alguna circunstancia, en algún problema, en algún apremio. Hasta nosotros mismos nos asombramos, ¿o no? Pero decimos muchas veces que nos conocemos a la perfección. ¿En realidad te conoces? ¿Puedes llenar el vacío que hay en tu corazón? ¿Verdaderamente el mundo satisface tus deseos de tu corazón? ¿Los sacia por completo? ¿No te has dado cuenta que cada vez que te pones una meta y la logras, ya buscas otra meta? ¿Es porque el vacío que llenaste a través de tus logros y tus objetivos que lograste se volvió a secar y volvió ese vacío a tu corazón? Y es por eso que nunca estás satisfecho. El que tiene, quiere más. Y el que no tiene, también quiere. El mundo le llama ambición. Y esa ambición viene producto del vacío que hay en nuestros corazones. Así somos los seres humanos. Y ese vacío jamás se va a ir por los logros en este mundo. Jamás se va a ir. Ese vacío se va simplemente buscando a Dios. Porque Él viene a llenar
nuestra vida. Él suple nuestras necesidades y Él nos hace ver la condición humana la cual nosotros tenemos y vivimos. Y es por eso que el ser humano y el creyente cambia. Porque Dios les hace ver, les saca las vendas de los ojos, les hace ver su condición. Y en forma natural el ser humano comienza a cambiar. Porque su condición espiritual ha cambiado. Esa es la verdad de Dios. Lo que jamás no va a cambiar. Aunque el mundo lo niegue, aunque el mundo no lo quiera aceptar, Dios no va a cambiar. Y su verdad y su palabra tampoco va a cambiar. Por sus frutos serás conocido, dice la palabra de Dios. Y es evidente. Cada uno vive su vida como se le place, porque tenemos el libre albedrío, porque eso Dios nos dio un libre albedrío de querer vivir nuestra vida como se nos plazca. Pero Él está ahí, esperando por todos. Cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos, ver la luz del día, son sus misericordias y su gracia para toda la humanidad. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere compartir el reino de los cielos con su creación. Pero el pecado no puede entrar en su presencia. Y ese es el mal de la humanidad, el pecado. Y el pecado el cual Jesús vino a eliminar de este mundo, pero que en algunos corazones permanece porque no le han creído a Jesús, porque no han buscado su gracia, porque no han escuchado la verdad. El pecado de la humanidad en estos tiempos es porque no le creen a Dios. Y porque no le creen a Dios, el pecado permanece en sus vidas. Cuando Dios en su palabra nos relata que Él se encargó de todos nuestros pecados. Y entonces el mundo, ¿por qué no quiere creer en Dios? ¿Por qué no quiere buscar de su gracia, de su amor? Libre albedrío se llama. Y esa es la lucha que hay en estos tiempos. Lucha que debe darse en el espíritu, no en la carne. Cuando se dan en la carne, nacen nuevas religiones, nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, nuevas miradas. Cada uno acomoda la palabra de Dios a su conveniencia. Eso no es fe, eso es religión, eso es humano. Y todo lo que provenga de la carne no es de Dios. Dios es espíritu y Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. No a aquellos que no conocen la verdad y quieran buscar a Dios a su manera, a su forma de pensar. Dios busca a aquellos que se aferran a la palabra de Dios, a aquellos que confían en su palabra. Debes de conocer las escrituras y conocerlas significa leerla, aprenderla y creerla en tu corazón. Confía en Dios, Él no defrauda. Él tiene poder para transformar nuestras vidas, cambiar nuestra condición pecadora a justos. Él, él envió a su Hijo a tomar los pecados de la humanidad y a dar la paga por ellos. Y todo lo hizo ya en el Jordán y en el madero de la cruz. Y luego de morir Jesús, al tercer día se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahí está Dios sentado a la diestra del Padre, Jesucristo. No está crucificado, está sentado a la diestra del Padre. Por sus frutos seremos conocidos, dice la Biblia. Y es una realidad. ¿Cuántas religiones del mundo existen y se levantan bajos pensamientos y ocupan la propia palabra de Dios y la usan elocuentemente? Pero usan la letra. Y la Biblia relata que la letra mata, porque no logran comprender, no logran ver lo espiritual, lo profundo del corazón de Dios, porque no han conocido a Dios
y no le han entendido verdaderamente cuál es su voluntad y el deseo que hay en su corazón para con nosotros. Cuando uno logra ver el deseo del corazón de Dios para toda la humanidad, se da cuenta que Dios no es religión. Y la religión tiene una característica muy particular que depende de muchas obras. Cuando la Biblia dice que nadie es justificado por las obras de la ley, pero aún así enseñan a cumplir obras, a hacer obras, algunos para justificarse, otros para santificarse. Y cuando la Biblia nos enseña que no es así, que nadie es justificado por las obras de la ley, que la justificación viene a través de Jesucristo y la santificación también a través de Jesucristo. Pero no quieren entender, no quieren ver. Porque ellos piensan, en su mente carnal, piensan que algo deben hacer para ganarse la salvación. Algo debemos de hacer para poder agradar a Dios. Sí, y es evidente. Algo debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer es confiar en Dios y creerle. Cuando una persona no confía en otra persona, necesita cuidar de sí mismo, tener cuidado de las cosas que hace, dice, para poder caminar junto a Él. Pero cuando una persona confía en otra y todo lo deja en la mano de la otra porque hay confianza, todo cambia. Eso es lo que Dios quiere. Tú puedes confiar plenamente en Dios. Puedes entregar tú el mando del timón de tu vida. O aún estás apegado, aferrado al timón. Tú manejas tu vida. Nos cuesta desprendernos de muchas cosas. Nos cuesta entregar el control de nuestra vida. Porque así somos los seres humanos. Intentamos nosotros controlar nuestra vida, tener el control de cada situación. Y hay muchos sucesos en nuestra vida que nosotros no podemos controlar. No dependen de nosotros. Por eso necesitamos ayuda, necesitamos a Dios en medio de toda nuestra vida, que nos rodee por completo, en la salud, en lo social, en lo emocional, en lo sentimental, en lo familiar, en lo económico. En todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos a Dios. Y si Él está en todos los ámbitos de nuestra vida y Él nos controla, Él no es hombre para que mienta y nunca te va a decepcionar ni te va a defraudar. Él no cambia de opinión. ¿Qué nos pide? Que seamos constantes. ¿Qué nos pide? Que seamos fieles. ¿Qué nos pide? Que prediquemos, que hablemos de su palabra, que le enseñemos a otros a recibir remisión de pecados, para que ese arbolito que da malos frutos, producto que nació en pecado y fue formado en maldad, pueda cambiar su condición de dar malos frutos a dar buenos frutos. Porque una persona que se conoce a sí mismo sabe que no hay ninguna virtud en ella y que lo único que puede hacer es hacer el mal delante de Dios. Delante de la sociedad quizás podamos hacer mucho bien y nos van a felicitar por lo bien que hacemos las cosas, pero delante de los ojos de Dios no es así. Las obras humanas, carnales, no tienen nada que ver con la salvación y las obras que Dios le agrada. Dios busca a hombres que le confíen en su palabra y lo busquen a Él y entiendan lo bueno y lo malo conforme a su voluntad. Y como delante de Dios no hay nada que podamos hacer para agradarle carnalmente, aunque a los seres humanos nos feliciten, todo el mundo nos felicite por lo bueno que hemos hecho, Dios esas cosas no las mira. ¿O no te acuerdas de Caín? ¿Acaso Caín no sembró, no cultivó, no cuidó, no regó? ¿Y acaso no fue a dar lo mejor de su huerto a Dios y Dios lo despreció, no lo recibió? Imagínate cómo se sintió Caín al ofrecer lo mejor de su trabajo, de su esfuerzo y ser rechazado. Por eso decayó su semblante.
Pero sí se agradó de Abel, porque Abel dio la ofrenda que Dios demandaba, porque la paga del pecado es la muerte, y Abel llevó una vida y su sangre, entregó una vida a cambio de su pecado, y por eso Dios se agradó de ello. Abel confió en la palabra de Dios, Abel confió en la justicia de Dios, en cambio Caín no confió en la voluntad de Dios y en su palabra. Él quiso agradar a Dios conforme a sus pensamientos, con sus esfuerzos, quiso ganarse el reino de los cielos. Abel recibió el reino de los cielos por gracia. ¿Puedes entender la diferencia entre adquirir el reino de los cielos por gracia y querer ganárselo? Algunos no lo logran comprender. Por eso equivocan su camino. La Biblia nos enseña en los proverbios que todo camino es recto para el hombre en su propia opinión. En su propia opinión es recto. Y es una realidad, porque todos pensamos distinto. Todos tenemos medidas de lo bueno y lo malo conforme a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros fundamentos. Por eso que carnalmente y socialmente y culturalmente jamás vamos a estar unidos delante de Dios. Por eso no podemos adorar a Dios en la carne, pero en el Espíritu sí podemos hacerlo. Porque aquellos que se unen en el Espíritu han conocido al mismo Dios, ya han creído en la misma palabra, ya han conocido el mismo corazón de Dios. Y por eso que la unidad es evidente en el Espíritu y son todos parte del mismo cuerpo. No hay diferencia, no hay distinción alguna. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos árboles de justicia, que demos frutos en el Espíritu y que dejemos dar frutos carnales, ya que todo fruto carnal nace de esa semilla la cual venimos, que es el pecado. Sin importar cuán bueno y cuán gloriosa sea la obra que hayamos hecho aquí en este mundo, si provino de la carne, no le agrada a Dios. A los hombres le va a agradar, a los hombres le va a gustar y vas a ser reconocido, vas a ser felicitado. Y no es malo hacer buenas obras carnalmente, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la manera correcta de agradar a Dios es creer en su palabra, no a través de tu carne, no a través de las obras de tu carne. ¿Puedes comprenderlo? Si quieres agradar a Dios, no pienses que por lo bueno que haces carnalmente estás agradando a Dios. No es así. Siga haciendo lo bueno, porque es bueno hacer lo bueno. A lo bueno hay que llamarlo bueno y a lo malo hay que llamarlo malo. Aún carnalmente y espiritualmente aún mayor. Y lo único bueno que podemos hacer espiritualmente es predicar la palabra de Dios, ya que nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios para poder escapar de nuestra condición pecadora, porque los méritos son de Él, porque Él envió a su Hijo murió por nosotros, Él nos rescató, por eso le llamamos Salvador. Carnalmente, en tu libre albedrío, puedes tener muchos méritos delante de toda la sociedad. Esos méritos de nada te sirven delante de Dios. Por sus frutos serán conocidos. Y así nos damos cuenta de qué tipo de personas somos y cómo es nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y es evidente. Una persona que cree en Dios habla de la justicia de Dios. Pero una persona que no cree en Dios habla de sí mismo, habla de su propio corazón, habla de sus propios logros. Por sus frutos serán conocidos. La religión crea religiosos y Dios quiere hombres de fe que conozcan su justicia y vivan bajo su gracia. Árboles plantados en justicia, dando frutos espirituales, llenos del poder de Dios. Es lo que Dios anhela en su corazón. Y que todo sirviente de Dios anhela para el resto de la humanidad.
Espero que Dios abra los entendimientos, derrame de su espíritu en toda carne, pero para eso se necesita conocer la palabra de Dios, la verdad, conocer su justicia y nacer de nuevo. Toda persona que no nace de nuevo en el espíritu no puede cambiar su condición carnal ni espiritual. No puede dar otro fruto más que el fruto de la carne, que es pecado delante de Dios. Pero aquellos que conocen a Dios y cambian su condición y nacen de nuevo, pueden dar frutos en el espíritu. Y esos son los frutos que Dios busca que todos los seres humanos demos. Es evidente, la carne jamás va a agradar a Dios. Por eso te invito a que nazcas de nuevo, que seas un hombre espiritual, una mujer espiritual, que te llene de la presencia de Dios y comiences a conocer y a entender a Dios por sobre todas las cosas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y lo bueno que tenemos los hijos de Dios en nuestros corazones es la presencia del Espíritu Santo. Es que obtenemos esa bendición a través de la palabra de Dios, porque hemos conocido la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, recibimos la remisión de nuestros pecados, viene a nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es Dios mismo en nuestro corazón, es lo único bueno que tenemos en nuestra vida. Si hay algo bueno que nosotros podemos hablar y decir, es la palabra de Dios y hacer que otros reciban remisión de pecados. De la abundancia del corazón habla la boca, es evidente. Los que aman la obra de Dios, los que aman a Dios, van a hablar de Dios. Y aquellos que no aman a Dios van a hablar de lo suyo, sean creyentes o no creyentes. Que Dios te bendiga esta tarde y que Dios vuelva su rostro a ti y ilumine tu caminar, saque las vendas si aún las tienes, que ponga el deseo en tu corazón de hallar verdad y recibir remisión de pecados y alcanzar el reino de los cielos, porque esa es la forma correcta de poder agradar a Dios y es la única que existe. Que Dios te bendiga esta tarde, hasta aquí Dios me ha dado. Esperando que cada uno de ustedes sea bendecido a través de esta palabra y sean motivados a buscar de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Motívate, porque solo en Dios hay salvación. Nuestra condición carnal en nada beneficia y en nada ayuda a buscar de la gracia de Dios. La carne nos estorba. La Biblia nos enseña que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y es evidente, porque lo espiritual puede discernir lo espiritual. La carne no puede discernir lo espiritual, porque la carne busca hacer lo malo. Mas el espíritu busca agradar a Dios, y es lo único bueno que podemos hacer. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por esta bendición, esperando que cada oyente sea bendecido en esta tarde, y así también, Padre Santo, seas tú obrando en sus corazones y en sus mentes. Tú tienes poder para salvar, para llamar, para instruir, para redarguir, para corregir. En tu mano encomiendo cada alma que ha oído esta palabra y las que van a oír. Eres tú quien esparce tu evangelio, Padre Santo. Confío en que tú, tu palabra, la esparcirás por todo el mundo. Y llegará a cada hogar, mi Señor, y será salvo todo aquel que crea en ti. Bendiga a los oyentes, mi Señor, como así también a aquellos que están en las cárceles, los hospitales, las calles. Proteja nuestras vidas, nuestros bienes. Bendiga mi país, Dios Todopoderoso. Líbranos de todo mal. Seas tú colocando todas las cosas en su lugar. Que el malo no prospere, Padre Santo. Y seas tú descubriendo toda maldad. En tu mano encomiendo nuestras vidas, mi Señor bendito, y así también encomiendo mi país.
Y estas cosas te las pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos. Y será ya hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.